Nadie se atrevía a mirar a los ojos de doña Beatriz. Pero Lucía no era como las demás. Lucía Morales llegó a la entrada de Villa Los Cipreses justo cuando el reloj de hierro forjado marcaba las 8 en punto. El aire de Toledo, todavía fresco en esa mañana de lunes, le erizaba la piel por debajo del uniforme recién planchado. Respiró hondo, ajustó la cinta del delantal y se pasó una mano por el cabello recogido. El portón crujió al abrirse, dejando ver los setos perfectamente recortados, las fuentes en silencio, y al fondo, la imponente mansión que había escuchado nombrar desde niña, pero que nunca pensó pisar algún día. El mayordomo la recibió con una mirada distante y sin palabras. Le indicó con un gesto que lo siguiera por el pasillo principal, cuyos mármoles pulidos reflejaban la luz tenue de la mañana. Al pasar junto al comedor, Lucía se estremeció al reconocer el mismo tapiz que su madre, Isabel, había descrito años atrás con voz temblorosa. Ese mismo tapiz que colgaba frente a la cocina donde, según su madre, le arrebataron la dignidad con una falsa acusación. En el salón principal, entre cortinas gruesas y lámparas de cristal, esperaba doña Beatriz del Valle. No se levantó. Ni siquiera saludó. Con punto entre. Con principal, la observó de arriba a abajo como si evaluara una pieza de porcelana mal restaurada. Su voz, baja y afilada, rompió el silencio como una daga en terciopelo. Así que tú eres Lucía, dijo sin mover un solo músculo del rostro. Espero que no seas tan torpe como la última. Lucía bajó la mirada con respeto, pero no con miedo. Respondió con un sí señora apenas audible, lo justo para cumplir sin ceder. Doña Beatriz no sonrió, solo giró la cabeza hacia una de las criadas que esperaba en la puerta y ordenó: enséñale la cocina. Que empiece con los cubiertos de plata. Pilar Ramírez, una mujer de unos 50 años, asintió en silencio y condujo a Lucía hacia la zona de servicio. Mientras caminaban, Lucía notó que las demás empleadas la miraban de reojo, como si supieran algo que ella aún no había vivido. Una de ellas murmuró algo sobre la nueva, y Pilar le lanzó una mirada que la hizo callar al instante. Ya en la cocina, Pilar le explicó el sistema de organización, los horarios y el tono monocorde con el que doña Beatriz prefería ser servida. No había risas ni bromas, solo normas. Lucía asentía sin interrumpir, memorizando cada indicación como si de una fórmula matemática se tratara. Después del almuerzo, mientras limpiaba la vajilla, escuchó por casualidad una conversación entre dos empleadas más jóvenes. Mencionaban el nombre de Isabel en voz baja, como si fuera un secreto prohibido. Lucía se detuvo en seco. Su madre, años atrás, había trabajado en esa misma villa, y había salido de allí destrozada. Aquellas palabras sueltas, aunque imprecisas, le confirmaron que las heridas del pasado no estaban cerradas. Esa noche, en la habitación pequeña asignada a las nuevas, Lucía abrió su maleta y sacó una caja de cartón forrada con tela azul. Dentro, cuidadosamente envuelta, una fotografía en sepia mostraba a su madre de joven, de pie frente a la entrada de la villa, con el mismo uniforme blanco que ahora ella llevaba. Sosteniéndola estaba un broche antiguo en forma de ciprés, símbolo que también decoraba el portón principal. Lucía acarició la imagen con los dedos, sintiendo que el pasado respiraba junto a ella. No estaba allí solo para trabajar, estaba allí para comprender, para mirar de frente a lo que su madre nunca se atrevió a contarle por completo. Y por primera vez, en medio del silencio de la noche, supo que no se marcharía sin conocer toda la verdad. ¿No eres sorda? ¿O simplemente inútil? El silencio en el salón se volvió insoportable. El sol de la tarde se colaba por los ventanales del gran salón de té, iluminando la vajilla de porcelana y las bandejas de plata, como si todo estuviera preparado para una visita real. Las empleadas caminaban en silencio, casi de puntillas,
procurando no alterar la coreografía perfecta de tazas, cucharillas y servilletas almidonadas. Lucía, con los nervios bien sujetos bajo su delantal, repasaba mentalmente cada paso del servicio. Sabía que doña Beatriz no perdonaba errores, ni uno solo. Doña Beatriz se sentó con elegancia en la butaca central. Sus uñas, pintadas de un rojo antiguo, tamborileaban sobre el apoyabrazos mientras observaba a Lucía acercarse con la bandeja del té. En la habitación no se oía más que el tic-tac del reloj de pared y el crujido ocasional de una silla. Pilar, a un lado del salón, fingía limpiar un jarrón, pero sus ojos seguían cada movimiento con preocupación. Lucía colocó la bandeja con cuidado frente a la señora. Pero apenas dejó la tetera, escuchó la frase que hizo que el aire se congelara. Esto está mal. ¿Acaso eres sorda? ¿O simplemente inútil? Las otras empleadas bajaron la vista de inmediato. Pilar apretó los labios, pero no dijo nada. Lucía sintió el calor subirle por el rostro, la sangre latiendo en las sienes. Quiso responder, gritar, pero se contuvo. Inspiró profundo y levantó la vista. Apenas un instante. Lo suficiente para no dejarse pisotear. Beatriz entonces se inclinó, acercando el rostro al suyo. Con el dedo índice estirado, lo colocó a centímetros de la nariz de Lucía. «A mí me obedeces», criada dijo con voz grave, casi en un susurro, pero cargada de veneno. Fue ahí cuando Lucía hizo algo que nadie había hecho antes. Con una calma que no sabía que tenía, alzó la mano y sin brusquedad apartó el dedo de la señora con 2 dedos firmes. Beatriz se quedó helada. Pilar ahogó un suspiro. Las otras sirvientas fingieron no haber visto nada, aunque sus corazones latían como tambores. El silencio era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Lucía sostuvo la mirada de doña Beatriz por un segundo más. No dijo nada. No hacía falta. Ya lo había dicho todo. Beatriz se incorporó lentamente, con la dignidad herida en cada gesto. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, lanzó una frase entre dientes. «Te destruiré, igual que a tu madre». Lucía parpadeó. Por un segundo, creyó haber escuchado mal. Pero Pilar, que seguía allí, también se había quedado de piedra. Esa frase no era un arrebato más. Era una amenaza cargada de historia. Esa noche, en la cocina, mientras se guardaban los restos de la cena y se apagaban las luces, Pilar pidió a Lucía que se quedara unos minutos más. Cuando estuvieron solas, Pilar cerró la puerta con cuidado y se acercó al fogón aún tibio. «Tu madre», Isabel dijo con voz baja. «Yo trabajé con ella, aquí mismo, hace muchos años». Lucía no dijo nada. Solo la miró, conteniendo el aliento. «No merecía lo que le hicieron», continuó Pilar. «Fue víctima de una mentira. Y yo no hice nada. Me callé, como todas». Lucía sintió un nudo en la garganta. Su madre nunca le contó detalles. Pero ahora todo empezaba a tomar forma. Pilar se metió la mano en el bolsillo de la falda y sacó un pequeño móvil antiguo. «Desde hace un tiempo grabo algunas cosas», susurró. «No por chisme, sino por precaución. Hoy grabé todo». Lucía abrió los ojos. Pilar le mostró la pantalla. El rostro de Beatriz, su dedo acusador, sus palabras llenas de desprecio. Y luego, esa frase, «igual que a tu madre». «Mas, si usas esto bien, ¿la historia puede cambiar?», murmuró Pilar. Lucía sintió que el mundo giraba más lento. No se trataba solo de ella. Se trataba de todas, de lo que había que romper. Y sin saberlo aún, ya había dado el primer paso. «Si usas esto bien, la historia puede cambiar», murmuró Pilar, mostrando la pantalla de su móvil. Lucía apenas pudo dormir esa noche. El rostro de su madre,
el video en el móvil de Pilar, las palabras de doña Beatriz. Todo se mezclaba en su mente como un torbellino. Sentada en el borde de su estrecha cama, sostenía entre las manos el broche en forma de ciprés que siempre llevaba consigo. Lo apretaba con fuerza, como si pudiera transmitirle el coraje que le faltaba. A la mañana siguiente, la mansión despertó con su habitual ritmo silencioso. El desayuno fue servido con precisión milimétrica, las tazas colocadas con el asa hacia la derecha, las tostadas alineadas sobre los platos de porcelana blanca. Nadie hablaba más de lo necesario. Las paredes parecían tener oídos. Lucía evitó a doña Beatriz durante todo el día. Se refugió en las tareas de lavandería, donde el vapor y el olor a jabón la mantenían ocupada y lejos de miradas. Pilar, por su parte, caminaba con disimulo, pero con los ojos bien abiertos. Sabía que el menor error podía despertar las sospechas de la señora. Al caer la tarde, cuando los últimos rayos de sol pintaban las paredes con un tono dorado, Lucía se encontraba ordenando los manteles del comedor. Pilar apareció en la puerta, le hizo una seña rápida, y ambas se escabulleron por un pasillo lateral, poco transitado. ¿Estás bien?, preguntó Pilar en voz baja. Lucía asintió, aunque su rostro hablaba de todo menos de calma. No sé si debo usarlo, susurró. ¿Y si me despiden? ¿Y si no sirve de nada? Pilar sacó el móvil del bolsillo de su delantal y lo sostuvo entre sus manos. Si lo usas bien, la historia puede cambiar, repitió. Pero si lo usas mal, ella te va a destruir antes. Ambas sabían que Beatriz no perdonaba. Lucía tragó saliva. Tenía miedo. No solo por ella, sino por Pilar, por todas las mujeres que trabajaban allí en silencio. En ese momento, un ruido seco interrumpió sus pensamientos. La puerta del pasillo se abrió lentamente y doña Beatriz apareció, vestida con un conjunto de lino marfil y una sonrisa tan falsa que parecía pintada. Su perfume invadió el aire como una advertencia. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Cuchicheando como ratas?, preguntó. Su voz tan dulce como el veneno. Pilar, con una rapidez sorprendente, escondió el móvil entre los pliegues de su falda. Lucía dio un paso adelante, interponiéndose instintivamente entre ella y Beatriz. Nada que le importe, señora, dijo con frialdad, la voz firme pese al temblor en las manos. Beatriz entrecerró los ojos. Estaba acostumbrada a las miradas bajas y los silencios serviles, no a respuestas claras. Se acercó un poco más, escrutando a Lucía, como si intentara romperla con la mirada. «¿Te crees valiente, eh?», susurró. «No tienes ni idea con quién te estás metiendo». Lucía no contestó. Mantuvo la mirada, sin retroceder ni un centímetro. Esa noche, mientras fregaba los suelos del vestíbulo de rodillas, Beatriz pasó junto a ella y se inclinó para susurrarle al oído. «Te voy a sacar de aquí arrastrándote». Las palabras cayeron como plomo. Lucía apretó los puños, pero no se levantó. No todavía. Al final del turno, con las manos entumecidas por el agua fría y los brazos adoloridos, se dejó caer en un banco de piedra del jardín trasero. Pilar la encontró allí, con la mirada perdida entre los cipreses. «Mañana», dijo. «Mañana regresa don Fernando». Lucía la miró, confundida. «¿Y qué?». Pilar se acercó un poco más y bajó la voz. «Él no sabe nada de lo que pasa aquí. Si ve este video, no podrá ignorarlo». Lucía cerró los ojos. El miedo seguía allí, pero algo más también empezaba a crecer. Algo que no venía del pasado, sino del futuro. El ruido de las ruedas del coche negro rompió el silencio de la mañana. Don Fernando había vuelto. Las sirvientas, alineadas frente a la entrada de Villa Los Cipreses, intentaban mantener la compostura mientras el elegante Mercedes se detenía con suavidad junto al pórtico de piedra. La brisa de Toledo agitaba ligeramente los delantales almidonados, y el sol de media mañana proyectaba sombras largas sobre los escalones. Lucía estaba entre ellas,
con las manos entrelazadas al frente, el corazón latiendo con fuerza. Nunca había visto al dueño de la casa. Solo lo conocía por las historias que Pilar le había contado. Un hombre reservado, educado, siempre vestido con trajes oscuros, más dedicado a sus negocios que a lo que ocurría bajo su propio techo. Don Fernando Ríos descendió del coche con la calma de quien está acostumbrado a que el mundo lo espere. Saludó con un leve gesto de cabeza, apenas una sonrisa. Se detuvo unos segundos, mirando a cada una de las empleadas. Cuando sus ojos se posaron en Lucía, pareció notar algo. Las ojeras marcadas, las manos agrietadas, el rastro de cansancio en su postura. Pero no dijo nada. Siguió su camino hacia la casa, acompañado por el mayordomo. En la terraza, una mesa impecablemente dispuesta aguardaba el desayuno de bienvenida. Junto a las tazas humeantes y el pan recién tostado, doña Beatriz lo recibió con los brazos abiertos, un beso en cada mejilla, y una dulzura que nada tenía que ver con la que mostraba al personal. Durante unos minutos, hablaron de viajes, de negocios, de una cata de vino en La Rioja. Todo parecía normal, hasta que ella dejó la taza sobre el platillo con un sonido seco. Fernando dijo, fingiendo pesar, «Debes saber que ha habido problemas en tu ausencia». Él levantó una ceja, interesado. «¿Qué chipulle problemas?». La nueva respondió Beatriz, señalando vagamente hacia la zona de servicio. «Lucía. No respeta las normas. Responde con insolencia. Incluso me ha faltado al respeto frente a las demás». Lucía, que observaba desde la galería contigua, sintió cómo se le helaba el cuerpo. Pilar, a su lado, le apretó suavemente el brazo. Era el momento. Don Fernando frunció el ceño. Miró a su esposa con sorpresa, y luego, como buscando confirmación, giró el rostro hacia donde estaba Lucía. Sus miradas se cruzaron fugazmente. Había en los ojos de ella algo que lo inquietó. No desafío, pero sí una verdad sin disfraz. Fue entonces cuando Pilar dio un paso adelante. Salió del resguardo de la sombra y habló con voz firme. «Con permiso, señor. Creo que debería haber algo». Beatriz se incorporó de golpe, los ojos encendidos. «¿Qué estás haciendo, Pilar?». Pero Pilar no contestó. Sacó el móvil de su delantal y lo extendió hacia don Fernando. Él lo tomó con calma. Miró la pantalla, pulsó reproducir. El silencio que siguió fue más profundo que cualquiera antes en la casa. La voz de Beatriz retumbó entre las paredes. Acusaciones, insultos, amenazas directas a Lucía. La imagen del dedo levantado, de la frialdad en su rostro, de la frase final, «Te destruiré, igual que a tu madre». Cuando el video terminó, Fernando permaneció unos segundos sin moverse. Luego bajó el móvil con lentitud y lo colocó sobre la mesa. Beatriz rompió el silencio con una risa forzada. Esto no es lo que parece. Fue un malentendido». Estaba molesta, pero Fernando la interrumpió con una sola frase. «Es exactamente lo que parece». Se volvió hacia Lucía, que ahora había salido de su rincón y permanecía erguida, sin huir. «No puedo deshacer lo que has vivido», dijo con voz grave. «Pero puedo asegurarme de que nadie más pase por lo mismo». El tono no fue agresivo, ni teatral. Fue simplemente definitivo. Y luego, sin levantar la voz, se dirigió a su esposa. «Quiero que recojas tus cosas. Esta casa no es tuya, hasta que yo decida si alguna vez lo fue». Lucía contuvo el aliento. Pilar cerró los ojos. Las demás empleadas, que se habían reunido en silencio, intercambiaron miradas de incredulidad. Nadie lo había esperado. Nadie se atrevía a decirlo. Pero doña Beatriz estaba cayendo. «Esto lo cambia todo. Tu madre fue la mujer más noble que pisó esta casa», dijo don Fernando, sin mirar a Lucía a los ojos. La biblioteca de Villa Los Cipreses se mantenía casi intacta desde hacía décadas.
libros encuadernados en cuero, alfombras gruesas, y un aire que olía a papel antiguo y madera encerada. Don Fernando estaba sentado en el sillón junto a la chimenea apagada. Lucía, de pie frente a él, mantenía las manos cruzadas detrás de la espalda, como si temiera romper el silencio con un solo gesto. Pasaron algunos segundos antes de que eu hablara. Tu madre, Isabel Morales, trabajó aquí cuando esta casa todavía tenía alma. Lucía no respondió. Lo miraba con una mezcla de ansiedad y rabia contenida. Durante años, su madre había guardado un silencio doloroso sobre su tiempo en la villa. Ahora por fin alguien empezaba a llenar los vacíos. Era inteligente, dedicada, dulce, continuó él. Y un día, salvó a mi hija. Camila tenía apenas 5 años. Se atragantó con una pieza de fruta. Nadie supo qué hacer. Isabel reaccionó. La cargó en brazos. La hizo toser hasta que la niña respiró de nuevo. Lucía bajó la vista. No sabía eso. Su madre nunca lo mencionó. Desde entonces, la admiré, añadió Fernando. Pero no hice nada cuando Beatriz la acusó de haber robado una joya. Sabía que era mentira. Pero me callé. El silencio se hizo más pesado que nunca. ¿Por qué?, preguntó Lucía al fin. Con voz baja pero temblorosa. ¿Por qué no la defendió? Don Fernando apretó los labios. Porque Beatriz me tenía atrapado. Me amenazó con quitarme la custodia de Camila. Usó mi miedo como arma. Yo fui un cobarde. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Las piezas del pasado encajaban. Su madre, la injusticia, el silencio, y ahora, esa culpa confesada. Nunca me perdoné, añadió Fernando. Y cuando vi ese video, vi la misma historia repitiéndose. Esta vez, no iba a quedarme callado. Lucía respiró hondo. No sentía odio, solo una tristeza antigua, heredada. Pero también algo más. Un respeto nuevo por ese hombre que, con sus errores, había decidido actuar. Esa misma tarde, las maletas de Beatriz fueron colocadas en la parte trasera del coche. No hubo gritos, ni escenas. Solo un silencio denso, lleno de miradas contenidas. Beatriz bajó la escalinata con la cabeza en alto, pero sin pronunciar palabra. Sabía que no tenía defensa posible. Las empleadas la observaron desde las ventanas, incrédulas. Algunas murmuraban oraciones. Otras simplemente sonreían. Fernando no la despidió con una palabra. Solo le entregó un sobre con papeles y le pidió que dejara la casa por tiempo indefinido. La dignidad de la caída era todo lo que le quedaba. Lucía, desde el pasillo, observó la escena con el corazón latiendo fuerte. Pilar se acercó y le susurró: «Lo lograste». Pero Lucía negó suavemente con la cabeza. «Lo logramos». Esa noche, el ambiente en la villa era distinto. Más ligero. Las risas tímidas volvieron a la cocina. Las puertas ya no se cerraban con miedo. Y cuando Fernando entró, nadie se apresuró a esconderse. Reunió a todo el personal en el comedor de servicio. De pie, sin discursos, simplemente dijo: «A partir de hoy, Lucía será la encargada general de personal. Tendrá mi confianza plena. Si alguna vez alguien vuelve a ser tratado como fue ella, me lo dirán directamente». Las palabras cayeron como una promesa. Lucía, visiblemente emocionada, solo pudo asentir. Sus ojos buscaron a Pilar, que la miraba con orgullo callado. Y mientras todas regresaban a sus tareas, Pilar se acercó, le tomó la mano y le entregó un pequeño sobre amarillo. «Esto es tuyo», le dijo. Dentro, había una carta escrita a mano, firmada por Isabel Morales. Lucía no tuvo tiempo de leerla en ese momento. Pero supo, al tocar el papel con los dedos,
que el pasado ya no dolía igual. Observó cómo Beatriz recogía sus cosas entre murmullos. Pero algo en su mirada indicaba que no se iría en silencio. Por primera vez en años, las campanas de la villa no sonaban como advertencia, sino como bienvenida. La semana siguiente amaneció con un aire distinto. El cielo de Toledo, despejado y azul como en los veranos antiguos, iluminaba los jardines de Villa Los Cipreses, con una ternura que parecía haber estado ausente por demasiado tiempo. Los empleados caminaban con otro ritmo, más relajado, como si cada paso ya no estuviera atado al miedo, sino a una rutina digna. Lucía se despertó antes que nadie, aunque ya no tenía por qué hacerlo. Como nueva supervisora del personal, tenía libertad para delegar muchas tareas, pero eligió comenzar el día como siempre. Con las manos ocupadas y el corazón en silencio, se ató el delantal por costumbre, no por obligación, y salió al jardín trasero donde los cipreses altos susurraban con la brisa. Ese día se celebraba el Corpus Christi, una de las fiestas más queridas en la ciudad. Las calles del casco antiguo estaban decoradas con flores, mantones y toldos de colores. En la villa, Fernando había autorizado que todas pudieran asistir un rato si lo deseaban. Era un gesto pequeño, pero simbólico. Lucía organizó una comida sencilla para todo el personal. Nada ostentoso. Solo platos preparados con cariño. Tortilla española, pan con tomate, aceitunas negras y queso manchego. Por primera vez, todos comieron juntos, sin jerarquías, entre charlas suaves y risas tímidas. Pilar, vestida con un delantal nuevo, se sentó junto a Lucía en una mesa bajo la sombra de una pérgola. «Nunca pensé ver esto», dijo la mujer mayor, con la voz algo quebrada. Lucía sonrió. «Yo tampoco. Pero aquí estamos». Después del almuerzo, Fernando apareció discretamente. Saludó a cada empleado con una amabilidad sencilla, sin discursos. Luego se acercó a Lucía y le entregó una pequeña caja de madera. «Tu madre me dio esto el último día que estuvo aquí. Me pidió que lo guardara hasta que llegara el momento». Lucía lo miró, sin decir nada. Abrió la caja con cuidado. Dentro, encontró un manojo de cartas atadas con un lazo azul, todas firmadas por Isabel Morales. ¿Eran breves? Escritas con una caligrafía firme pero suave. Hablaban de sueños, de decepciones, de una hija que merecía algo mejor. Al fondo, una hoja suelta con una sola frase. «Si algún día mi hija pisa esta casa, que sepa que la dignidad no se hereda, se defiende». Lucía apretó los labios, conteniendo las lágrimas. No era tristeza. Era una mezcla de orgullo, gratitud y pertenencia. Por fin, entendía todo. Esa tarde, Pilar se despidió oficialmente del servicio. No porque se sintiera vieja, sino porque, según dijo, las cuentas estaban saldadas. Lucía la abrazó con fuerza, sabiendo que su historia no habría sido posible sin aquella mujer que un día decidió no callar más. Al caer la tarde, el sol doraba los tejados y el jardín olía a higuera y romero. Lucía caminó por el sendero de grava con paso tranquilo, saludando a cada persona que encontraba, asegurándose de que todo estuviera en orden, no por control, sino por cuidado. Entonces la vio, una niña de no más de 5 años. Corría entre los cipreses, con un vestido blanco que se movía como ala de paloma. Iba sola, riendo, sin miedo. Lucía no sabía quién era. Quizás la hija de alguna nueva empleada, o una visitante. Pero no importaba. La imagen la golpeó con una dulzura inesperada. Se quedó allí, observando, y por primera vez en su vida, sintió que la villa ya no era un lugar de heridas, sino un hogar. A veces, basta con una mirada entre cipreses para entender que algo ha cambiado para siempre. En una casa donde antes reinaba el miedo, hoy florece la dignidad. Lucía no solo recuperó el lugar que le fue negado a su madre,
sino que también sembró una nueva forma de convivir, basada en el respeto, la justicia y el valor de hablar cuando tantos callan. ¿Y usted qué piensa? Si esta historia le ha tocado el corazón, pulse el número 1 en los comentarios. Si cree que podríamos mejorar, pulse el número 0. Porque en este canal, su voz también forma parte de las historias que contamos. Al final, esta historia no va solo de criadas y señoras, de poder y silencio. Va de lo que cada uno de nosotros puede llegar a hacer cuando decide no repetir los errores del pasado. Don Fernando, un hombre marcado por la culpa, eligió reparar lo que el tiempo no pudo borrar. Y Lucía, con su fuerza serena, demostró que incluso las heridas heredadas pueden convertirse en raíces para un futuro mejor. Porque a veces, la vida nos ofrece una segunda oportunidad, y no siempre se presenta envuelta en grandeza. A veces llega en forma de una vieja carta, de una niña riendo en el jardín, o de una comida compartida bajo la sombra. Lo importante es saber reconocerla y tener el valor de actuar. Quizás, como nos pasa a muchos con los años, sentimos que hay cosas que ya no se pueden cambiar. Pero esta historia nos recuerda que el perdón no borra el pasado, pero puede sanar el presente, que la dignidad no se hereda, se defiende, paso a paso, gesto a gesto. Como una lámpara encendida en una ventana durante la noche, un solo acto de bondad puede guiarnos por los caminos más oscuros. No hace falta hacer mucho para marcar la diferencia. Basta con hacer lo correcto, aunque sea en silencio. Si esta historia le hizo reflexionar, le invitamos a quedarse.